Macastre, Valencia, 1989. Rosario, Pilar y Francisco vivían en Valencia y justamente en enero de 1989 cogieron un autobús para ir destino Macastre para celebrar una fiesta en la famosa caseta similar a la de la romana. ¿Qué pasó? ¿Quién fue que llevó a estos tres jóvenes a la caseta? Muchos de estos misterios los aclararemos en el especial de caso Macastre, a donde colaborarán Nocic Nocic, es conocido por su página La Web de las Sombras. También tendremos a Luz Suyay, directora del Archivo del Crimen. También tendremos posiblemente a JJ Requena, también posiblemente a la asociación Laxmi, que son que quieren reabrir el caso, y posiblemente al criminólogo periodista Juan Ignacio Blanco, el que fuese en su momento criminólogo del caso de las niñas de Alcalá. Aquí intentaremos aclarar todas esas dudas con respeto a las familias de las víctimas y sobre todo estoy dedicando este audio también a las víctimas que fallecieron en Macastre, a Rosario, Pilar y Francisco. Para más información contacten con este email que os voy a citar, csijuanivox@hotmail.com, todo junto, csijuanivox@hotmail.com, y con esta intro de Silent Hill, Never Forgive Me, os dejo. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo, compañeros. Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos al especial del caso Macastre. Hoy tenemos aquí a Luz Suyay, directora del Archivo del Crimen, y le damos la bienvenida desde aquí, desde el Skype. Muy buenas tardes, Luz. Muy buenas tardes, Juan, un placer estar nuevamente en tu programa. Pues de nada, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta petición y vamos a hablar de un caso que, por lo que se ve, tenemos muy poca información al respecto, solo lo que ha documentado la prensa y algunas fuentes del internet, porque como sabrán, el caso Macastre sigue sin resolver. Pero vamos a introducirnos sobre el caso. Luz, ¿cómo se da a conocer el caso Macastre? ¿Qué ha pasado realmente durante estos años? ¿Qué has podido obtener? ¿Qué información? Bueno, el caso Macastre es uno de esos casos que han pasado a la posteridad como uno de los mayores misterios de la crónica negra de España, porque es un caso sobre el cual se sabe muy poco y la mayoría de las informaciones que se han logrado obtener a través de todos estos años, pues en gran parte son especulaciones, hipótesis y teorías. Realmente nunca se hizo público tampoco el aspecto del sumario del caso ni la investigación del mismo. Y pues recientemente lo que he sabido es que hay un grupo de jóvenes que quieren reabrir el caso, quieren investigarlo desde cero, pero realmente es un caso que contiene una gran cantidad de situaciones que no se pueden responder con facilidad porque pues no sé si será que la información se ha ocultado de forma adrede o que realmente pues no han existido respuestas, pero de momento lo que sí te puedo decir es que continúa siendo uno de los más grandes misterios y pues que tiene muchísimas preguntas sin responder. Bueno, te estás refiriendo a la asociación Laxmi, a donde está el criminólogo Félix Ríos, que es quien junto a Mijaela y Ana quieren reabrir el caso Macastre para ver si pueden contactar con los familiares de las víctimas. Parece ser que, por lo que he podido saber, están ahí teniendo contacto, sobre el caso con algunas personas, pero se sabe poco, se sabe lo de los periódicos, como contó Feli en el Milenio 3, que estaban intentando ponerse en contacto con las familias, porque por lo que se ha podido saber, y creo que Luz también lo sabrá, que la familia de Pilar
no quiere hablar sobre el caso. Incluso la prensa, como la ABC, estuvo en Valencia, en Macastre, y se intentaron poner en contacto, pero no dieron con la familia, no quieren hablar del asunto, era como un asunto tabú, algo detrás se esconde. Bueno, en este caso, muchas familias actúan de esta manera. Eso es un asunto que pues uno comprende, y a veces hay simplemente el deseo de cerrar un ciclo que ha sido muy duro y muy difícil. Como todos saben, estos tres chicos pertenecían a familias que tenían pues cierta desestructuración, y precisamente tal vez esa circunstancia es la que no permite que quizás se le diera un poco más como de investigación más profunda al tema. Y aparte de que la familia de esta chica pues nunca ha estado convencida de que los restos que se encontraron, que se supone que son de ella, pertenezcan realmente a Pilar. La última información que se tiene es que en el año 99 aparecieron unos restos óseos que a los que supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me consta, se les practicó el ADN comparándolos con el de una hermana de Pilar, y que resultó en coincidencia. Entonces, en este caso, pues se respeta que la familia no desee conversar sobre el asunto, pero eso obviamente dificulta todavía más el poder obtener respuestas satisfactorias. Y en realidad yo considero que lo mismo que saben ellos sobre lo que sucedió ese día o lo que pudo suceder es lo que sabemos tú y yo. En realidad es muy poco, porque los chicos se dirigían ese día hacia Catadau a hacer una acampada, y terminaron en Macastre, que es un pueblo que está a 30 kilómetros de distancia. Entonces, por ahí ya empezamos con el misterio, porque no tenemos idea de cómo se trasladaron allí, si alguien los llevó. Hay muchas preguntas. Sí, sí. Hubo un reportaje hace años en el canal No sobre el caso Macastre, por lo que se comenta, a Macastre no iba ningún autobús, no iba nada, no iba ningún tipo de vehículos. Lo que se sospecha que alguien que tenía vínculos con la caseta, que es similar a la romana, pues con un 4x4 pudo haberles llegado, porque se da el caso que a esos sitios solo puedes ir con coches todoterrenos. Sobre todo el propietario de la casa, que salió ahí en el canal No, dijo: me han forzado el candado de la puerta, que curiosamente el candado de la puerta desapareció misteriosamente, y cuando fue la policía dijo que la puerta había sido forzada brutalmente. Sí, la puerta estaba forzada, y pues también se desconoce cómo se forzó y quiénes estuvieron ahí, porque esa cabaña pertenecía a una persona de la zona que se utilizaba únicamente como para guardar instrumentos del trabajo que él realizaba de agricultura. Era una cabaña que estaba equipada para poder vivir en ella, tenía agua, tenía electricidad y tenía inclusive algunos muebles. De hecho, el cadáver de Rosario se encontró sobre la cama en una habitación en el fondo de la misma caseta, pero sí es una caseta que se encontraba todavía en ese entonces muchísimo más aislada que ahora. Así que la única forma de haber podido llegar ahí tenía que ser con el conocimiento de que existía esa caseta, y que era una caseta que pasaba prácticamente abandonada durante mucho tiempo. Así que alguien tiene que haber tenido conocimiento de ese hecho, porque pues nadie se va a arriesgar a llevar a tres chicos a lo que sea, digamos, que tuviera la intención, en un lugar en el que en cualquier momento el propietario se pueda presentar. Entonces, yo soy partidaria de la opinión de que las personas que tuvieron que ver con esto tenían conocimiento de esa caseta, tenían conocimiento de la zona apartada en que se encontraba, y tenían conocimiento de que no iban a haber interrupciones repentinas para lo que se estaba planeando hacer. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que aparte del excepto el cuerpo de Rosario que se encontró dentro de la caseta, los otros cuerpos se encontraron fuera de ella. Y entonces, pues, no se sabe realmente cuál fue el objetivo y por el cual se llevó a esos chicos ahí. También hay que tomar en cuenta que la época en la que ellos fueron a acampar era una época que era invierno, era una época muy fría como para acampar a la intemperie. Se pudo comprobar que se intentó armar una tienda de campaña que Francisco Valeriano llevaba, pero sin embargo no se terminó ese trabajo, y se refugiaron
en esta caseta. Es una caseta que, pues, digamos, en cuanto a lo que decías de si tiene semejanza con lo del Alcácer, la única semejanza que puede tener, pues, es que se encontraba en un lugar muy apartado y que se le daba un uso muy esporádico. Ujú. Por ejemplo, Luz, también preguntarte, hay un rumor que circulaba que a Francisco le habían ejecutado un tiro en la cabeza, pero es que Juan Ignacio Blanco en la conferencia dijo que eso era falso, no se ha podido ni demostrar ni que sea cierto, porque Juan Ignacio Blanco tiene el expediente sumarial de algunos papeles. Pero antes de todo quería preguntarte, que me llama mucho la atención, es que en el caso Macastre, cerca de la caseta, había un coto de caza y se habla que hubo una cacería humana. Y por ejemplo, se baraja la teoría e hipótesis que Francisco y Pilar pudieron presenciar la tortura y asesinato de Rosario. Se habla que Rosario fue asesinada. Vamos, que estos son hipótesis. Nosotros no tenemos pruebas de nada. Sí, efectivamente, hay muchas versiones, como siempre, cuando algo no está muy claro. Se decía en un principio, y esto es lo que yo también leí por internet, de que había fallecido primero de una brutal paliza al chico, luego de que tenía un disparo en la cabeza de una 9 milímetros, pero según nos ha aclarado Juan Ignacio, no había señales de violencia en el cuerpo. Es decir, estos cuerpos que se hallaron prácticamente son lo que se llama una autopsia blanca. No tenían ningún tipo de drogas en el cuerpo, no habían signos de violencia, no habían signos de que hubieran sido forzados sexualmente, o sea, no presentaban ningún tipo de evidencia que hiciera pensar que hubo violencia. Lo único que sí dice Juan Ignacio es que pues el cuerpo del chico tenía un gran boquete en el pecho que tampoco se llegó a explicar ni a decir cómo fue que se produjo ese boquete. Y aparte de eso, algo también que es muy curioso es que el cuerpo de este chico se encontraba a unos cuantos metros de la caseta, cuando en el tiempo que se empezó la búsqueda, supuestamente se peinó toda esa zona y no se encontró ese cadáver. Entonces, ahí es donde empieza un poco también esa leyenda, porque realmente nadie, o sea, ningún experto forense ni los que estuvieron en su momento implicados en la investigación saben decir exactamente de qué fallecieron estos chicos. Y lo de la hipótesis que mencionas de que pudieron presenciar el asesinato o la mutilación de una persona y que si es una cacería en el monte, pues es eso, una hipótesis más, pero realmente no hay nada que pueda demostrar fehacientemente que las cosas sucedieron de esa manera. También, Luz, has hablado que batieron la zona, no encontraron el cuerpo de Francisco, que puede ser, posiblemente, que en ese momento el cuerpo de Francisco no estuviese en esa zona y estuviese enterrado en otro sitio y lo pusiesen ahí para dar la casualidad que aparezca. Otra de las teorías es que se comenta, hipótesis, que Francisco fue obligado a presenciar un extraño asesinato de también una prostituta que estaba mutilando, supuestamente, voy a decir, porque no sabemos si es cierto, cerca de la caseta. Sí, es que vamos a lo mismo. Se trata de una hipótesis. Yo no sé exactamente de dónde ha salido esa hipótesis, pero pues son rumores que se corren. A veces las leyendas urbanas que llaman o a veces ese tipo de cosas tienen un trasfondo de verdad o verdadero, pero hay que ser muy cautos en esto porque, repito, o sea, no hay nada todavía en lo que se pueda uno basar para afirmar que esto pudo ser así. Me imagino que, dadas circunstancias extrañas en que fallecieron estos chicos, pues puede que haya algo de cierto en eso, y pues es obvio que alguien acabó con sus vidas o algo acabó con sus vidas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se encuentra ni sumarialmente, ni forense, ni informe de toxicología, ni nada que aclare cómo fue que fallecieron estas personas. Entonces ahí es donde vienen pues la serie de hipótesis, porque pues eran chicos que, por ejemplo, se sabía que acostumbraban inhalar benzoil. Francisco estaba en un permiso porque estaba ingresado en un centro de menores de Godela por unos robos que había cometido.
Entonces eran muchachos pues que acostumbraban utilizar cierto tipo de drogas, y como por la zona se encontraba casualmente también una planta que se llama beleño, que es sumamente tóxica, también se barajó la posibilidad de que hubieran podido fallecer a raíz de eso, porque esta planta en una dosis elevada produce alucinaciones terribles y pues consecuentemente también puede producir un fallo cardiorrespiratorio, que es la razón que dan de la muerte de Rosario cuando encontraron el cuerpo. Ujú. Así que yo creo que pues todo es posible, podría ser posible que hubiera sucedido así y pudiera ser que no. Sin embargo, lo que hace pensar en que realmente se trató de algo violento precisamente es la desaparición del cuerpo de la tercera chica de Pilar, y la aparición de estos cuerpos mutilados, que sí se comprobó, y ahí sí está estipulado que, por ejemplo, el pie que se encontró en la calle Alcácer de Valencia fue cortado con una motosierra, lo mismo la mano que le faltaba al cadáver que se encontró. Sin embargo, en un primer momento parece que ese cuerpo en específico no corresponde al de Pilar. O sea, no se pudo demostrar en ese tiempo, ni siquiera habían pruebas de ADN o recursos para hacerlos, y ya, como te digo, en el año 99 que se encontraron unos restos óseos que no dice exactamente dónde se encontraron, pero supuestamente, según la información que hay por internet, aparentemente sí, el ADN también pertenecía a la hermana de Pilar. Entonces, pues pudiera ser que al final se diera con los restos de Pilar, pero pues al encontrarse ya únicamente los huesos, pues quedamos casi que en lo mismo, porque tampoco se puede asegurar de que murió Pilar. Ujú. Ese es el gran misterio de Macastre. También uno de los misterios del caso Macastre es una huella de unas botas que se encuentran en la caseta del talla número 45-46, botas procedentes militares. Las botas son militares. Este es un dato oficial que se consta en los periódicos. Hubo una persona más en la caseta junto a Francisco, Pilar y Rosario. Este dato es oficial. Como mínimo sí, una persona. En realidad la información dice también claramente que habían huellas de 4 personas. Pudiéramos pensar que las otras 3 huellas son de los chicos, pero yo creo que ellos llegaron allí con alguna persona que los llevó, porque no era el lugar al que ellos se dirigían. Ellos se dirigían a Catadao, a algún lugar a acampar, que acostumbraban a hacerlo. Hay otra información por ahí que estuve leyendo, de que cuando Pilar ese día se fue de su casa, había discutido con su padre, y que ellos no se habían preocupado en un primer momento en buscarla, porque ellos acostumbraban ir a una caseta a acampar. Entonces, aquí hay también informaciones contradictorias, porque esto podría hacer pensar que efectivamente tal vez ellos sí conocían la existencia de esa cabaña. Lo que sucede es que en el momento en que se ocurren estos hechos, la dirección que ellos llevaban era totalmente contraria. De hecho, en uno de los bolsillos del pantalón de Francisco se encontró un billete de autobús, en el cual se demuestra que ellos tomaron un autobús hacia Catadao sobre las 4 de la tarde de ese 14 de enero. Entonces, algo sucedió en ese trayecto en el que ellos se dirigían a Catadao, se encontraron con alguien, o alguna circunstancia se dio que hizo que cambiaran de planes, y pues terminaron en esa caseta, y pues después vino la tragedia. Ujú. Pudiese ser que los jóvenes fuesen engañados por algún intermediario que tenía contacto con ese propietario. Vamos, es una hipótesis, no quiero decir que sea cierto, pero una de las cosas muy curiosas que hay en el caso Macastre y en el caso Alcácer es que los cuerpos del caso Alcácer aparecen en enero y aquí lo de Macastre se da en enero. Es curioso porque tiene mucha relación, mucha hipótesis que podría ser el antecesor y un preparativo sobre el caso Alcácer. Vamos a escuchar lo que dice Luz, porque... Bueno, pues una de las cosas que sí ha dejado muy claro Juan Ignacio Blanco es que Macastre es un caso que, hasta donde él ha investigado, porque como bien decías, él ha dicho que él tiene el sumario de Macastre, es el único caso que está relacionado con Alcácer.
No ha especificado hasta el momento cuál es la relación que existe entre ambos crímenes, pero aparentemente lo que él da a entender es que Macastre fue, como decir, una especie de prueba que se hizo, que se trató de buscar el mismo resultado que luego se consiguió con el caso de Alcácer, pero que no se logró, tal vez de la forma en que las personas que lo premeditaron, según lo que él dice, logró llevarse al término que deseaban. Yo espero que en algún momento Juan Ignacio Blanco también nos pueda ayudar a aclarar mucho de esa información, porque sería muy interesante conocer qué aspectos que pues él tiene en su poder y que no los tenemos nosotros, nos pueden ayudar a ver en qué puntos podemos hacer converger, digamos, ambos crímenes. Yo hice una tabla comparativa sobre el caso Alcácer y el caso Macastre, que la coloqué, por cierto, en la web del Palleter, y esa tabla comparativa pues es muy interesante porque estamos hablando primero de tres adolescentes de las mismas edades, ¿no? En el caso de Macastre, Francisco y Pilar y Rosario. Rosario tenían 14 años, Pilar tenía 15. En el caso de Alcácer, Miriam y Desiree tenían 14 años y Toñé tenía 15. Eran tres adolescentes, desaparecieron misteriosamente, nadie los vio, terminaron supuestamente tomando un rumbo que se suponía que no debían de haber tomado. No se sabe cómo y en qué momento se trasladaron a otro lugar. Aparte de eso, son de la misma zona porque donde se encontraron los cuerpos de la niña del Alcácer, en la zona de la Romana, pertenece a lo que llaman la Sierra del Caballón, que es una zona que comprende pues varios lugares, entre ellos están Catadao, Turiz, la Romana, y parece que en esa misma zona también, en Macastre, han aparecido otros restos de otros jóvenes en épocas diferentes y también con signos de mutilación. Entonces, creo que es muy probable que por esa zona se esté, se diera en ese entonces algo muy extraño en cuanto a desaparición de adolescentes y sobre todo las mutilaciones, que llama la atención precisamente de que hacen falta partes del cuerpo, de los cuerpos. En el caso de Alcácer hay dos niñas a las que les faltaba, a una la mano izquierda y a otra a la derecha. En el caso de Macastre, el cuerpo que encontraron le faltaba un pie y le faltaba una mano. Sin embargo, aquí hay un detalle muy, muy curioso porque un pie apareció en un contenedor de basura en una calle que se llama Alcácer en ese mismo año, y resulta que apareció un 27 de enero, que también fue la fecha en la cual aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer en la Romana. Sin embargo, Juan Ignacio Blanco parece que dice que el pie que se encontró en esa calle, en esa fecha, no tiene nada que ver con Alcácer ni con el caso Macastre, es completamente aparte. Entonces sería pues muy importante intentar que él nos pudiera explicar un poco más sobre esto, porque hay una serie de cosas que son muy parecidas entre ambos casos, pero realmente no tenemos respuesta a muchas preguntas, Juan. Y así es, efectivamente, pero a mí me llama mucho la atención varias cosas del caso Macastre. El pie que se encuentra, que podría ser de la prostituta, el pie que aparece en la calle Alcácer, podría ser de la prostituta esta que dicen que es extranjera, que ni se sabe la identidad. También hay un caso, ya que hemos hablado de algunos casos que han mencionado, está el caso de Cristina Mercedes Llorca, que aparece maniatada en un árbol, y Juan Ignacio Blanco, me pareció escuchar, dijo que las cuerdas de la escena del crimen de Cristina Mercedes Llorca tienen una coincidencia con las cuerdas encontradas en la Romana. ¿Sabes algo sobre este dato? Porque de Cristina Mercedes Llorca no se habló nada. Es que parece ser que hay ciertos temas que son tabú en la prensa. Por ejemplo, Gloria Martínez Ruiz, la niña de Aguilar de Campoo. Bueno, son muchos casos, pero Cristina Mercedes Llorca, ¿qué pasa con este caso también? Que dicen que podría tener relación con una serie de asesinatos llevados por un grupo de personajes. Sí, efectivamente así es. También en el famoso poste de la caseta de la Romana hay unas fotografías
del sumario, en donde se ven unas cuerdas que son negras, delgaditas, que también se encontraron algunos restos dentro de la fosa que son similares a los que tenían los chicos de Macastre y los que tenía esta joven. Entonces, eso es lo que hace pensar en precisamente que haya algún tipo de conexión. Lo que sucede es que son pruebas que por algún motivo que no nos explicamos no se analizaron en su momento. De hecho, muchas personas que han ido a la caseta de la Romana han llegado a visitarla y se han llevado de ahí cosas como souvenirs, este esas cuerdas que estaban en ese poste las tiene Juan Ignacio en su casa. O sea, son cosas que la policía no consideró en su momento importantes como para llevar a cabo una investigación sobre eso, pero sí se da el dato de que tenían similitudes. Y aparte de esta chica que estás mencionando, hay otra muchacha que también en esa misma zona apareció su cuerpo. Por eso te decía que son muchas las coincidencias que hay de personas que han muerto en esa zona concreta. Sí. Así que eso hace pensar que pudiera sí efectivamente tratarse de un grupo de personas que quizás se dedicaron a perseguir de alguna forma cometer crímenes con cierta impunidad, y en un principio lo hicieron con chicos precisamente que tal vez por su condición de ser de una clase humilde, de ser chicos que pasaban tiempo en reformatorios y etcétera, quizá no iban a tener una gran repercusión, o no se les iba a buscar, o no, la familia no iba a tener qué sé yo, la suficiente presencia o poder para poder investigar más. Porque por ejemplo, digamos, en ese mismo lugar, en septiembre del 2008 se halló un cuerpo esqueletizado en la partida de Llanorel, que es un paraje perdido de Macastre, y los cuerpos, los huesos correspondían a una adolescente de 17 años que se llamaba Lady Vanessa Murillo, que era una muchacha colombiana que vivía en Benaguacil, en Valencia, y ella había desaparecido del 1 de junio de ese mismo año, cuando salió del instituto. Entonces también se investigó este caso porque es otra de las personas que fueron víctimas en esa misma zona de un crimen como el que sucedió en el año 89 en Macastre. Sí, sí, estabas comentando otra chica, no sé si te refieres a la chica que apareció con un disparo a bocajarro ahí también en un pueblo. Creo que se llama Yolanda, si no me recuerdo, pero creo que es Yolanda se llama, que apareció ahí también misteriosamente. Se han dado muchísimos casos de niños inocentes que son asesinados, pero no sabemos para qué, que se están financiando asesinatos, porque incluso una cosa que me llama mucho la atención es que a Miguel Ricard se le quiso echar la culpa también de Macastre, sabiendo que Miguel Ricard no tenía ningún vínculo ni con Macastre ni con el Alcácer, que hay que dejar claro estos puntos. ¿Por qué la policía no centró la investigación porque en esa época se estaba dando el caso que había muchos grupos sectarios, sí, en la época de los 80 o 90 en Valencia había muchos grupos sectarios, y la policía, incluso hay un policía local que fue detenido, que se hizo pasar por agente secreto, lo dijo en el programa, ¿no?, que hay muchas sectas. Sí, aparte que también para esa fecha se sabe que por esa zona de Macastre había inclusive un laboratorio donde se producían drogas como cocaína, y se descubrió de hecho un laboratorio de psicotrópicos, sobre todo de aprehensión de éxtasis en las inmediaciones. Entonces también eso pudiera hacer pensar que de alguna manera esas personas, estos jóvenes, se enteraron de eso y por alguna razón también pudieron haber fallecido para callarlos. Pero repito, en realidad en lo que se refiere al caso Macastre, lo que tenemos es muy poca información. Lo que sí sabemos es que pues hay un misterio enorme de por medio, porque repito, los cuerpos, excepto el de Pilar o el que se sospecha que es de Pilar, no presentaban signos realmente de violencia. Entonces pues es poco
que se puede decir y mucho lo que sí se puede especular. Ujú. Porque Luz, también viendo a Juan Ignacio, cuando a veces charla en la plataforma, mucha gente le pregunta sobre Macastre. Se han escuchado muchísimos rumores. Uno de los rumores es que Pablo Escobar tuviese conexión con algunos narcos de Valencia. Es que se comenta también sobre un supuesto terrorista internacional que se llama Alcázar, algo de Alcázar, si no caigo mal, era un terrorista sirio. No sé si nos puedes comentar algo sobre esto. Se habla de que el caso Alcázar está relacionado con una serie de chantajes. Yo no sé, vamos, prefiero que lo comentes tú, Luz, a ver si nos puedes sacar algún dato. Hay, pues sí, en efecto, una teoría de que se trata de un chantaje al Estado. Lo que sucede es que, Juan, en esto hay que ir con mucho cuidado porque, pues, todavía no es el momento quizá para poder lanzar ya digamos ciertas acusaciones. No, Yo creo que con el tiempo sí vamos a poder sí. aclarar mucho mejor este tema, pero sí efectivamente una de las razones que inclusive el mismo Juan Ignacio Blanco da sobre la razón por la que se llevó a cabo este crimen fue por eso, una especie de chantaje entre grupos de poder y pues de ahí se derivó toda esta tragedia. Sí, que están vinculados ahí a ciertos grupos. Por eso lo comentaba, porque se está comentando mucho en la plataforma y mucha gente preguntan, es que ¿por qué no se investiga si esto? Por eso era. Pero sí, hay muchas teorías al respecto, igual que con lo de Alcácer. Pero Luz, según tu visión de los hechos, ¿cuál podría ser el móvil del crimen o accidente, por llamarlo así, del caso Macase? Yo digo accidente porque se ve que en la fiesta se estaban tomando drogas y pudieron tener ese accidente, ¿no? Entre alucinaciones, se pudieron caer, ¿sabes? Ya sabes, ¿no? ¿A qué me refiero? Sí, claro que sí. Bueno, desde mi punto de vista personal, yo podría, digamos, aventurar también una hipótesis. Para mí, el crimen de Macastre se debió también a una cacería, no, una fiesta realizada por personas inescrupulosas que utilizaron a estos tres adolescentes para, para hacer alguna especie de cacería humana, que sin embargo no tiene mucho sentido por otro lado porque, como repito, los cuerpos no tenían signos de violencia evidente. Entonces habría que tal vez intentar investigar un poco más o profundizar un poco más, si fuera posible, en los detalles sumariales de este caso, porque creo que hasta inclusive se hizo una reconstrucción sobre esto. Y de lo que sí está muy claro es que esto se trata de un homicidio. Yo de accidente no le veo nada porque es decir, no es lógico ni es normal que aparezca un cuerpo dentro de la caseta, otro cuerpo aparezca unos meses después en otro lugar, otro cuerpo aparezca otro tiempo después en otro lugar, en una zona en la que se peinó el terreno, en la que se utilizó todo tipo de, de personas, animales, elementos de rastreo para encontrar a los chicos y no se diera con nada. Entonces, inclusive hasta hay una teoría de que se habla de un también posible doble lugar del crimen, es decir, que los chicos no fallecieron realmente en la zona de Macastre ni en esa caseta, simplemente fueron dejados allí. Ujú. Entonces, como te digo, son muchas las teorías que hay. Yo creo que si realmente se pudiera hacer una reinvestigación de ese caso, y pues tal vez en un futuro Juan Ignacio quisiera aclararnos también algunas cosas de las que él pueda saber en su debido momento, podríamos llegar a entender un poco mejor de qué fue todo esto, porque realmente es una situación que es completamente ambigua, es bizarra y que, bueno, al menos para una mente normal no cabe en una cabeza que unas personas armadas persigan a unos chicos para asustarlos, pero sin embargo son cosas en el mundo que suceden y cada día y pues suceden cosas peores. Pero en cuanto a Macastre, precisamente el mayor problema que para mí existe es la falta de evidencia que pueda hacer pensar que, digamos, alguna teoría pueda tener más fuerza sobre otra, porque no hay suficiente información y, como decías bien, ni siquiera las familias pues han estado anuentes a cooperar, a colaborar, por lo menos aclarando algunas cosas.
sobre lo que sucedió. Yo estoy segura de algo, ellos no iban eh, a nada extraño ese día, inclusive ese día que ellos se fueron, habían ido por la tarde a visitar a la mamá de Pilar, que estaba hospitalizada en la Fe de Valencia, había ido con su novio y después se habían despedido y desde ese momento no volvieron a saber más de ellos. Entonces, yo creo que se trató de hechos que están relacionados de alguna manera que no te puedo explicar en este momento exactamente cómo, y que se trató precisamente, pues sí, de tres adolescentes que fueron víctimas de un crimen y de un crimen organizado. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es los que lanzan la teoría de la conspiración, aquí lo vamos a comentar, creen que fue un grupo, vamos a decir así, que está vinculado, como habíamos contado, a un cierto poder, ¿no? Que tienen, esas son las teorías que dicen que este grupo de personas pueden llegar a no ser encarcelados porque tienen cierto poder. Esto ya también se ha comentado en Alcácer en su momento, vamos a hablarlo así de una manera para que se entienda, y se relaciona con que hubiese alguna operación, porque se da la casualidad de Pablo Escobar, que también será, que no entiendo qué relación tiene Pablo Escobar con lo de Macastre, pero lo que sí es que se descubre un laboratorio de drogas que incluso puso a la portada de los periódicos, dice, es el mayor laboratorio de drogas de toda Europa descubierta de toda la historia. Se comentó eso, y curiosamente en Macastre, parece que sé que Macastre es el índice del ojo del halcón. Pues sí, vamos, es que volvemos a lo mismo. A veces pareciera que uno redunda en las mismas respuestas. Es que hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, pero no se tiene una certeza absoluta de nada. La única certeza que se tiene en el caso Macastre es que estos jóvenes aparecieron sin vida en diferentes fechas y en una caseta en un lugar al que solamente conociendo la zona y conociendo las condiciones en las cuales se mantenía deshabitada, se podía llegar allí. De hecho, hoy día se encuentra esa caseta abandonada y es una situación que no sé, habría que investigar un poco más, digamos, tal vez la parte del sumario y todas estas cosas a las que no se tiene lamentablemente el mismo acceso como se ha tenido información en el caso de Alcácer. Entonces es mucho más difícil poder decir con certeza esto fue lo que pasó. Yo en este aspecto lo que te puedo decir es lo que a mí me parece que sucede en base a lo que la lógica dice, pero sin embargo no puedo afirmar que las cosas sucedieran tampoco de esa manera. Lo único que se puede afirmar es que hubieron tres chicos que murieron en circunstancias sumamente sospechosas, sin signos de violencia, y que hasta el día de hoy pues continúan esa incógnita. Aquí también tengo un dato bastante interesante que lo voy a poner aquí. Es que se habló que sabía que había habido un incendio en una caseta de Macastre. Se está cargando el documento, voy a hablar de esto. Dicen, establecidos los fuegos que han arrasado Valencia. Y aquí se habla de una caseta de Macastre que fue incendiada. Y esto se da en 2012. Fíjate que una caseta de Macastre ha sido quemada supuestamente por lo que dicen. Es curioso, ¿eh? No sé si es esa caseta que fue quemada, pero vamos que esto ha salido en los periódicos en La Vanguardia. Hasta donde yo tengo entendido, no es la caseta propiamente donde sucedieron los hechos de Macastre, porque no hace mucho tiempo mi amiga Patricia de Valencia estuvo allí y tomó unas fotografías y todavía estaba la caseta. Bueno, algo es algo. Así que alguna otra caseta sería, pero yo estoy casi segura que no se trata de la misma. Bueno, algo es algo, pero lo que me parece impactante es que se ha aportado los periódicos que es una caseta similar a esta de la que estamos hablando. Bueno, me alegro, un saludo para Patricia Valencia, me alegro que la caseta siga ahí, que se puede investigar, posible queda alguna huella, quién se sabe y se puede analizar, tanto de ADN, que nunca se sabe, que dicen que algunas pruebas no suelen desaparecer, pero lo que a mí me impacta del caso Macastre es que tres jóvenes inocentes, eran tres jóvenes inocentes, uno estaba en un centro de menores, que incluso se avala la teoría sin pruebas, de que alguien del centro de menores avisase de la salida de estos tres jóvenes y eso diese pues a la cacería humana. No lo sé si es una hipótesis buena o no lo sé.
Bueno, pues te voy a contar que eh, hay algo de cierto en lo que estás diciendo. Yo de momento prefiero todavía no eh, contarlo. Para más adelante cuando esté más segura de cierta información, sí te puedo ampliar un poco ese detalle con muchísimo gusto. En este momento me gusta siempre andar con pies de plomo, porque no soy del tipo de persona a la que le gusta hacer elucubraciones Es verdad, es verdad. o sacar, porque no es lo correcto. Cuando se trata de investigar un caso, pues lo más lógico es que se haga de la forma correcta con base en algo. Y en este caso, sí, efectivamente, en un libro, por cierto, que se llama Los amos de la prostitución, para el que tenga oportunidad de investigar un poco, se habla de que hay una persona que informaba acerca ciertas jóvenes que llegaban por el centro, que como que decir daba el chivatazo, ¿no? A grupos que se dedicaban a esto, y es una persona que tiene una relación muy directa con el caso Alcácer. Entonces, de momento lo voy a dejar así como un poco en incógnita, porque hasta que no verifique exactamente Ujú. el dato y el libro, no te puedo decir, porque me gustaría, al momento de poder comentar exactamente quién es esta persona, poder decir, bueno, si en tal libro, de tal escritor, en tal página, se comenta esto y esto y esto y esto, y en este momento no lo tengo a mano, pero sí es correcta esa información que estás dando. Ujú. Bueno, pues Luz, esto es una cosa, es un dato nuevo del especial. Aquí estamos a lo que me refiero, es un dato nuevo que próximamente Luz lo hará público, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero saber, Luz, gente que hayan investigado el caso Macastre, ¿puede ser que los que estuvieron investigando la policía de Valencia pudiesen haber sido amenazados, entre comillas, por alguien que dijese no queremos que se investigue el caso Macastre, como pasa hoy en día con los casos de corrupción en España, con los jueces, que se ha echado el Pido Silva por investigar al banquero, a este de Caja Madrid, a Blesa, a Garzón, bueno, entre otros muchos jueces? Pasa que posible a esta cierta gente no le interesa que se investigue, porque es verdad, no sé si tú sabes de esto, Luz. Bueno, de esos casos no estoy muy enterada, pero lo que sí te puedo decir es que en todas las épocas y en todos los crímenes siempre hay alguien con poder suficiente atrás para frenar una investigación. Y de hecho, una amiga que fue pareja de un alto cargo de la Guardia Civil le comentó en una oportunidad de que ellos se les había ordenado llegar hasta cierto punto en las investigaciones del caso Alcácer, y a partir de ahí no podían continuar con la investigación. Entonces son personas que pues dependen de un empleo, tienen órdenes de superiores, de personas de más poder, y que saben pues que si ellos insisten en seguir metiendo las narices donde les han dicho que no las metan, pues se pueden ver involucrados en una serie de problemas. Entonces la gente lo que opta es pues por decir, bueno, no me meto, no me voy a buscar problemas, lo voy a dejar así, no es asunto mío, y pues que en su momento las autoridades o otras personas se encarguen del asunto. Pero eso es un hecho que se da, y se da muy a menudo, no solamente en este caso, sino en muchos. Así es, también en Bélgica la trama de pederastia Dutroux, o también en Estados Unidos el escándalo Franklin de pederastias de gentes de políticos republicanos. No sé si lo conocerás, Luz, el caso Franklin, el escándalo, el cover-up Franklin. Ese no lo conozco, pero sí conozco el caso de Dutroux, El Dutroux, sí, que Dutroux es el llamado Alcácer de Bélgica, sí, sí. y también es un caso que involucró pues una red de pederastia enorme. Inclusive parece que varios jueces estaban involucrados, se quitaron la vida. Aquí hubo un final un poco más feliz, porque pudieron rescatarse algunas de las niñas que estaban prisioneras, pero sin embargo, como te repito, siempre en este tipo de delitos, sobre todo pederastia, delitos de menores, eso es algo que se da en todas partes del mundo todos los días, y que pues obviamente las personas que están involucradas en esto tienen un gran cuidado de que esto no se descubra, y son capaces de hacer lo que sea para impedir, ¿verdad?, que alguien
descubra su trama. Y cuando ella llega a descubrirse y a desbaratarse una banda de estas, pues me imagino que es alguna situación extraordinaria o es un caso que tal vez ya cargos como la Interpol o el FBI vienen manejando desde hace mucho tiempo, pero que son muy difíciles de desmantelar precisamente porque es muy amplia la cantidad de personas que están metidas y que tienen muchísimo poder político, muchísimo poder económico, Ujú. y que por lo tanto pues es muy difícil penetrar esa barrera. Bueno, también en la vida esta, los niños inocentes caen en manos de gente, por decirlo así, gentuza, que se divierte con los niños. Pero Luz, una pregunta, ¿qué factor tienen los niños? ¿Qué factor tienen para que sean las víctimas favoritas de esta gentuza, por decirlo de una manera, porque no tiene otro calificativo, como se quiera expresar, pero lo que sí digo es que los niños siempre caen en redes de pederastia, sea en el lugar del mundo que sea, sea en la India, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en Latinoamérica, porque también se da el caso en México, Luz, que seguro habrás conocido el tema del Ciudad Juárez, que ahí se habla Claro. que te hacen rituales, crímenes, que se filman, bueno, hay un libro sobre Juárez que se hablan del tema SNAF, que se habla hasta en el libro, se habla que alguien tiene esa cinta, bueno, explica, por favor. Bueno, el caso, digamos, de los niños, primero, aparte de que, obviamente, como bien has dicho, las personas que utilizan niños para todo esto son unos completísimos degenerados. Los niños son las víctimas más vulnerables, porque si inclusive una mujer adulta puede ser secuestrada por una red de trata de blancas o de esclavas y ser sometida y obligada a permanecer cautiva, pues con muchísima más razón un niño que aparte de ser un ser muy inocente, físicamente no tiene la misma fortaleza, emocionalmente tampoco está preparado para enfrentar una situación. Entonces, son, digamos que más fáciles de empezar a moldear desde una tierna infancia para este tipo de cosas. O sea, eso es algo repugnante, pero es así. Eh, por eso es que en el caso de los niños también, pues no es específicamente porque sean menores, sino pues porque hay personas en este mundo que no se les puede llamar seres humanos, les puede llamar de todo menos eso, pero que tienen esas aberraciones sexuales y entonces buscan satisfacer esas fantasías perversas con menores de edad, y los niños pues son una parte, como repito, de la sociedad sumamente vulnerable por su edad, por su condición emocional, y por el hecho de que son más fáciles inclusive hasta de ocultar o de transportar. Y hay niños que han permanecido durante años prisioneros, no digamos de una red de pederastia, hay casos de niños que han permanecido encerrados en una casa por un pedófilo que durante años los ha mantenido encerrados y ha abusado de ellos. Y hay películas sobre esto. En internet hay una película que se llama Michael, que es basado en un hecho real, un oficinista de 35 años que durante 4 años tuvo en el sótano de su casa a un niño secuestrado, y hasta que se dio una circunstancia en la cual el tipo murió y llegaron los familiares a la casa y empezaron a recoger sus cosas y encontraron ese sótano secreto, encontraron el niño. Entonces, los casos que nosotros sabemos, hay millones de casos que no sabemos, y también los casos, por ejemplo, de abuso intrafamiliar, porque dentro de las mismas familias hay padres y hay madres que abusan sexualmente de sus hijos, y estos son casos que nunca llegan tampoco a un juzgado y de los que nunca se hace una denuncia. Entonces, son cosas que cuando se llegan a saber, pues es un shock social, porque aquí en cualquier parte del mundo un crimen contra un niño es el peor que puede haber, y de hecho los violadores de menores son a los que si se los sueltan a los mismos presos en una cárcel, son a los que peor les van, porque ni siquiera los mismos reclusos de un centro penitenciario le perdonan a un individuo que haya abusado de un menor.
Entonces es una situación social muy grave que se da todos los días y en todo el mundo y que la mayoría de las veces no se puede evitar, pero la vulnerabilidad de los niños es clave también para que se hagan todo este tipo de barbaridades. Ujú. Bueno, pues Luz, vamos a las preguntas de los oyentes, el turno de preguntas. Me pregunta Sergio Caso, me ha enviado 5 preguntas y me dice, ¿cuáles fueron las causas de las muertes de los 3 chicos? Es la primera pregunta que te hace, porque me la envió el otro día, me dice, preguntar esto a Luz, a ver qué opinión tiene o qué información puede obtener. Bueno, como te comentaba, en el caso de, de Rosario, que fue la chica que encontraron dentro de la cabaña, no se sabe de qué falleció. Se supone que fue de una parada cardiorrespiratoria, se especula que pudo haber ingerido alguna droga, que pudo haber sido envenenada con monóxido de carbono, pero realmente no se sabe, es una autopsia blanca. De hecho, se encontró hasta un líquido, creo que de un color extraño en sus genitales, pero ni siquiera se hizo una comprobación de si la joven había mantenido relaciones sexuales consentidas o no. O sea, no se investigó ni siquiera eso. Entonces, realmente no se sabe de qué falleció. Y en el caso de Francisco, que se encontró su cadáver unos 3 meses después, ya en un avanzado estado de descomposición, tampoco se dijo a ciencia cierta de qué falleció. Como repito, unos dicen que fue de un disparo, otros de una paliza, pero el cuerpo en realidad no presentaba tampoco señales de violencia, lo único que tenía era un boquete abierto en el pecho que tampoco se sabe cómo se produjo. Y en el caso de Pilar, pues mucho menos, porque el cuerpo que se encontró mucho tiempo después se comprobó que no era suyo, y cuando ya se cotejó con un ADN supuestamente con su familia, unos huesos encontrados, pues ya en el estado esqueletizado es muchísimo más imposible saber cuál fue la causa de la muerte. Así que lo que te puedo decir es que de momento las causas de la muerte de estos 3 chicos se consideran como autopsias blancas, es decir, no se sabe cómo fue que fallecieron. Ujú. Has comentado un líquido rojizo que se encuentra en los genitales de una de las víctimas. También en Alcácer me pareció oír haber visto en el libro de Juan Ignacio Blanco que también se habla de un líquido. No sé si es cierto o no sé si haberlo visto. Sí, sí, es correcto. Sí, sí. Es un líquido parecido que también se encontró en los genitales de una de las niñas, que era muy parecido al que se encontró en el cuerpo de Rosario. Ujú. Una segunda pregunta que hace Sergio Castro me dice, ¿se experimentó sobre ellos con algún tipo de veneno, sustancia o droga letal? Es lo que pregunta. Esta es la segunda pregunta de algunas 3 que quedan. Bueno, el Instituto Nacional de Toxicología no encontró ningún rastro de droga ilegal. Y en el caso de que hubiesen sido envenenados con monóxido de carbono o con beleño, es imposible descubrirlo porque estos son venenos orgánicos. Entonces lo que sucede es que después de ciertas horas de que la persona ha fallecido, se confunden con los mismos gases del cuerpo y eso desaparece. O sea, de ese tipo de venenos no queda ningún tipo de constancia que se pueda buscar como se encontraría otro tipo de droga. Eso es como, por ejemplo, las personas que las han asesinado, porque han habido casos, por ejemplo, con una inyección de insulina. Inclusive en un programa de televisión yo vi un caso de estos que no sabían cómo había muerto la víctima. Resulta que se le había puesto, si una persona que es diabética se pone una inyección de insulina, pues no le causa ningún efecto porque la insulina es una sustancia natural del cuerpo que impide que los niveles de azúcar se eleven. Cuando una persona padece de diabetes, se coloca una inyección de esa para bajar esos niveles, entonces mantiene un equilibrio. Pero una persona que no padece de diabetes, le ponen una inyección de insulina, lo que le va a dar es un bajón de azúcar tan grande que le va a producir la muerte. Pero al ser la insulina una sustancia natural del cuerpo, entonces a la hora de hacer un examen toxicológico no va a aparecer como algo extraño, porque es parte del organismo. Entonces ahí ya vendría la pericia del investigador o del forense de poder determinar que se utilizó una sustancia de este tipo. Por lo tanto, en el caso de que si se utilizó algún tipo de droga, no, en los resultados por lo menos que tienen y que tengo yo hasta este momento que se hicieron, no se encontró ningún tipo de sustancia que haya provocado la muerte. Bueno, aquí Sergio Castro, la tercera pregunta es,
bastante curiosa, porque parece ser, por lo que él pregunta, dice si hay certeza de que los cuerpos y restos hallados son los de las 3 presuntas víctimas. Es decir, esta pregunta es la que nos deja, es como si nos dan un puñetazo ahora mismo para que nos entendamos. Parece ser que él piensa que no son las 3 víctimas de Macastre, por lo que plantea aquí. Bueno, en el caso de Rosario y de Francisco sí quedó demostrado que se trataba de ellos. Eh, en el caso de Pilar, el cuerpo que se encontró estaba irreconocible, estaba desfigurado el rostro y la familia rechazó que se pudiera hacer el cuerpo porque parece que Pilar tenía en una pierna una cicatriz que en ese cadáver no se veía. Sin embargo, en los otros casos, en ningún momento se puso en duda de que fueran los chicos. No estoy segura, aquí sí no voy a especular porque, repito, no me gusta, si las familias habrán tenido acceso a los cadáveres para hacer algún tipo de reconocimiento, pero de ser así, de no haberse podido establecer con certeza de que se trataba del cuerpo de estos chicos, habría alguna noticia al respecto, porque de hecho, al menos el cadáver de Rosario que se encontró dentro de la caseta no estaba en un estado de descomposición que fuera irreconocible. Y en el caso de Francisco Valeriano, pues sí se encontraba en un estado de putrefacción, pero que también podía permitir, por, me imagino, sus ropas y otras cosas, identificarlo. Entonces, hasta el momento donde yo sé, las familias de estos 2 chicos en ningún momento han negado que los cuerpos sean de sus familiares. La única familia que negó rotundamente que el cadáver hallado después, sin una mano y sin una pierna, fuera de Pilar, es precisamente la familia de ella. Y sobre los resultados de ADN que aparentemente se le practicaron a unos restos óseos en el 99, pues que aparentemente sí pertenecían a Pilar, tampoco tengo mucha seguridad, pero por lo menos, porque no sé tan bien de dónde viene la fuente, o sea, no sé qué tan fidedigna sea esa fuente, pero lo que sí te puedo prometer es que es uno de los casos en los que estoy trabajando y muy probablemente en un futuro podamos tener respuestas pues más satisfactorias a estas preguntas. Antes de pasar a la cuarta pregunta, Luz, hubo solo una pista al respecto también. Una segunda pista es sobre una llamada de un supuesto anónimo que dice haber visto a una persona arrojando unos cuerpos a una especie de río. Vamos, no sé si esto es cierto, pero sí que sé que un anónimo llamó, se interrogó al anónimo o al sospechoso que facilitó los datos, el anónimo, y fue al día siguiente puesto en libertad. ¿Qué se sabe de este sospechoso? ¿Se investigó bien como para decir que tenga relación? ¿O se investigó así, cómo decirte, su círculo y se dijo, no tiene relación? Porque es que solo ha habido un sospechoso. Y nunca en la prensa, en las provincias de Valencia, no se ha dicho el nombre de ese sospechoso. Es que también es una de las cosas misteriosas también del caso. Lo que yo tengo entendido es que efectivamente una llamada anónima se acusó a una persona de arrojar un cadáver, pero a la hora que se investigó, pues no se encontró ninguna evidencia de que efectivamente hubiese incurrido en algún delito y se le dejó en libertad. Si se le dejó en libertad a propósito o si era inocente o no, no te sabría decir, pero lo único que sé es que pues se le dejó en libertad porque no se llegó a demostrar que realmente hubiera arrojado un cuerpo. De hecho, el cuerpo aparentemente no apareció en ninguna parte donde supuestamente se había arrojado. Entonces, pues aquí también esto queda como una incógnita porque si la persona pues no fue detenida, me imagino que habría alguna poderosa razón que en este momento lamentablemente yo por lo menos no te sé responder. Bueno, la cuarta pregunta que nos plantea Sergio es ¿qué es lo que lleva a pensar que los crímenes de Macastre y Alcácer puedan tener alguna relación? Yo sobre esto no he profundizado todavía mucho en el tema, pero por algunas coincidencias, como las que comentábamos sobre las edades de los adolescentes, los tipos de cuerdas, pues eso es lo que ha hecho pensar que puede haber alguna relación, además de la zona, ¿no?, que está dentro del mismo rango,
Pero sobre este hecho, creo que para un futuro el mismo Juan Ignacio Blanco nos va a ayudar a aclarar exactamente en qué consiste esa relación. Porque de momento, pues, fidedignamente yo no te puedo decir en este momento cuáles son los hechos concretos que demuestran sin ningún género de duda de que existe la relación. Sí sé que existe una relación porque, pues, si hay alguien que sabe sobre esto es Juan Ignacio. Es una persona que yo considero que tiene mucha información valiosa, pero yo no te puedo asegurar en los puntos exactos en los cuales, aparte de estos, de que son adolescentes, de que estaban en una zona dentro de la misma ubicación geográfica y que murieron en circunstancias sospechosas, y el tema de la escuela, aparte de eso no te sé decir exactamente en qué es la coincidencia, pero esperamos que para un futuro Juan Ignacio nos ayude a aclarar un poco más esto, porque también es una pregunta y a mí me gustaría, yo también tengo y que me gustaría conocer respuesta. Bueno, pues la quinta pregunta de esta ronda de preguntas de Sergio Caso, que la verdad que lo ha planteado muy bien, dice si hay alguna especulación sobre el posible móvil del crimen, es decir, si hay algún motivo que pudo hacer llevar que estos jóvenes acabasen, bueno, no sé si asesinados, si muerte fatalmente, o se ingirieron de drogas. Es que, ¿sabes lo que pasa, Luz? Lo que me llama mucho la atención, que digan que es un asesinato, ¿vale? Que también lo he visto y hay informaciones que hay de gentes que afirman que está claro que fue una cacería humana, pero otros piensan que fue, digamos, una muerte fatal de ese cóctel de drogas, de tanto consumirlo, se quedaron inconscientes y en esas alucinaciones pudieron ver que algunas personas entrasen porque se ve que hay una huella de una cuarta persona y esa misma cuarta persona pudo venir la misma noche. ¿Quién se sabe, no, Luz? ¿Quién se sabe? Bueno, pues sobre esto el único dato que te puedo dar en este momento es, repito, lo mismo que comentó Juan Ignacio, de que con el caso Macastre se intentó hacer algo parecido con lo que se logró con el caso Alcácer, un chantaje. Más datos no tengo, Bueno, pero que no funcionó de la misma forma que funcionó después. Entonces, pudiera tratarse como de un intento o una prueba, pero ya, repito, estoy aquí haciendo lo que digo que no debo hacer, estoy especulando, no quiero que se tome nada de lo que yo estoy diciendo como algo ya fidedigno o como una prueba, simplemente estoy comentando los datos que yo de primera mano tengo, que son los que mejor pueden responder a la pregunta del amigo Sergio. Y bueno, Luz, ahora pasando al otro espacio, vamos a hablar de tu página, ya para dejando el tema Macastre, que hemos estado hablando una hora. Queremos también dedicar un par de minutos al Archivo del Crimen. Es un website muy bien elaborado, por lo que se ve, has actualizado la página, hablando sobre el tema de Juan Ignacio Blanco, que vais a hacer un programa, se llama Mis Casos Criminales. Y me gustaría, Luz, así hablando así naturalmente, que nos conteses a los oyentes qué tipo de programa vais a tratar, de qué va a ir. Por lo que he visto en la página he puesto que vais a hablar sobre el contenido del libro de Alcácer que escribió Juan Ignacio Blanco, vais a hablar de capítulo por capítulo, y quiero también agradecerte ese gran trabajo que haces. Lo haces muy bien, indagas y lo haces profesionalmente, aunque sea por el internet, pero has logrado ya conseguir algo, que Juan Ignacio Blanco vuelva a las ondas. Es que hay que felicitarte, yo desde aquí te felicito, vamos. Bueno, pues el mérito no es todo mío, en realidad más bien yo soy la que me considero muy afortunada de contar con el gran placer y el honor de conversar con Juan Ignacio Blanco, porque cuando yo empecé con el blog del Archivo del Crimen hace 3 años, lo hice como un homenaje a las niñas de Alcácer, tratando de recopilar la mayor información posible que se pudiera para que la gente se informara mejor, y obviamente con el transcurso del tiempo pues fui agregando información más fidedigna sobre el asunto. Actualmente pues el mismo Juan Ignacio, que es una persona de una gran calidad humana, una persona sumamente humilde, pues accedió voluntariamente a tratar conmigo esta serie de programas porque él desea profundizar
en muchos aspectos nuevos, inclusive que no están plasmados en su libro. Y bueno, pues yo me siento muy honrada de tener ese privilegio y estamos trabajando en ello para hacerlo lo mejor posible, porque pues muchas personas todavía tienen muchas dudas, y una de las cosas que él desea también es aclarar algunas contradicciones que se han estado dando últimamente sobre versiones que él ha dicho. Pues hay una razón ahí que él nos va a explicar en su debido momento, pero realmente lo que se trata aquí no es de volver a hacer un juicio paralelo ni nada por el estilo, sino simplemente ahondar en realmente qué fue lo que sucedió en ese caso. Y pues quién mejor para poder contarnos muchas cosas que Juan Ignacio Blanco, que es para mí la máxima autoridad sobre este tema, que está tan involucrado, que tiene muchísima información, que inclusive mucha no la podrá decir, pero es un programa en el cual pues tampoco se dice nada que digamos pueda perjudicarlo a él. Simplemente estamos profundizando en los detalles acerca, por ejemplo, de cómo ocurrió la desaparición, cómo fue la búsqueda, cómo fue el hallazgo de los cuerpos, y ahí poco a poco, utilizando su mismo libro, vamos profundizando en muchos detalles y en muchas cosas que inclusive él en su momento no contó y que desea relatarnos ahora, para poder explicar mejor cómo se dio este proceso, cómo se dio la investigación y por qué la investigación no cumplió con su objetivo, que fue aclarar una serie de cosas que quedaron en el aire y que queremos intentar por lo menos aclarar en lo más posible, para llegar a un conocimiento ya más amplio y más certero sobre qué fue lo que pasó en este crimen con estas 3 niñas, y sobre todo pues para ellas, porque ellas merecen justicia y merecen también que se aclaren muchas cosas y muchas dudas. Hay muchas personas que están muy interesadas en saber lo que sucedió, con mucha sinceridad, porque hay muy pocas respuestas. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer un poco. Y pues bueno, en mi sitio web también yo quiero empezar también a incluir otras historias también diferentes aparte del Alcácer, que también merecen nuestra atención. Hace poco presenté el caso de Jordi Domene Librado, entrevisté a su madre. Es un caso actual, un caso terrible, precisamente de pederastia. Y pues hay otros casos que estoy preparando, que se los voy a ir mostrando poco a poco, porque son casos que la gente debe de conocer, que son importantes desde el punto de vista de que estamos en una sociedad en la que lamentablemente no siempre la justicia se aplica de la forma en que se debe, pero sin embargo el solamente hecho de que podamos hacer un poquito de bulla y de que podamos hacernos presentes diciendo que esto no nos parece así, que podamos contar esa historia, pues nos hace un poco de justicia, porque por lo menos deja muy claro de que las personas no somos tontas, no somos estúpidas, y de que nos damos cuenta cuando algo no puede ser de determinada manera. Entonces eso es un poco lo que yo quiero lograr con mi sitio web, dar información a la gente lo más fidedigna posible, no entrar en controversias, no entrar en especulaciones, sino ayudar a la gente a concientizarse y apoyar causas como por ejemplo esta de Jordi y otras que voy a presentar, para que se reabran casos, para que se investigue mejor. Y pues ese es mi objetivo, aportar ese grano de arena. Y en el caso con Juan Ignacio, pues para mí sería pues mi homenaje a las niñas, a las familias, poder aportar mi tiempo para poder presentar por lo menos evidencias más claras de qué fue lo que realmente sucedió en el caso de Alcácer. Y bueno, Luz, también quería preguntarte también si esta entrevista la alojarás en tu website, porque creo que son 2 temas que sería bueno que también se viese en el YouTube, que la audiencia escuche estos nuevos aportes que hemos ido haciendo, ya para ir concluyendo a poco, pero ¿por qué he decidido hacer este especial concretamente? Porque lo que quiero es que, a ver si con estos datos que vamos aportando, también vamos a tener a Nocin Nocic, posiblemente a Juan Ignacio Blanco y posiblemente a JJ Requena, entre otros muchos otros, y lo que queremos es que este especial marque un antes y después. Es decir, que todos los datos que vayamos aportando, vamos dejando claro, entre comillas, qué pudo haber pasado en enero de 1989.
¿Qué quiero decir con esto? La primera que hemos tenido para entrevistar ha sido a Luz, que es una chica estupenda, hace un gran trabajo, y lo digo desde aquí, cuando se hace un buen trabajo hay que decirlo, y los méritos se consiguen al final, porque también entrevistaste a Joaquín Asencio, que también era de un cineasta que se dejó pues también lo del reportaje, me parece, del Rastro del Crimen, que también pues lo que se contó, se tuvo problemas en el rodaje de ese reportaje. Ya esto lo cuentas después, pero ya para ir concluyendo, también agradecerte, Luz, que hayas estado aquí en la segunda entrevista, la segunda vez que puedo entrevistarte, y espero hacerlo en muchas más ocasiones. Y además son dos temas pues que uno no fue tan mediático y el otro sí, porque vieron a Fernando García, un padre que es una gran persona. Para mí es un héroe, un luchador, y un luchador con garras y ganas, de verdad. Y mira, por poco a Juan Ignacio Blanco lo han acabado a punto de meterle en la cárcel, y a Fernando García también, pero hubo un indulto, gracias a Dios. Y la cosa es esa, Luz, que espero que el caso Alcácer se pueda resolver, el caso Macastre vea un poco de luz, y que no haya tantos casos que estén sin resolverse, porque también está el caso de Niño Pintor, el Niño de Somosierra, las de Aguilar de Campo, Gloria Martínez Ruiz. ¿A dónde está el cadáver de Gloria Martínez Ruiz? Que se habla que está dentro de las fincas de Alfaz del Pi todavía, en la clínica esa. Sí, ese es uno de los rumores que hay. Pues bueno, yo lo que te puedo decir es que yo con muchísimo gusto, mi blog está a disposición de colocar cualquier tipo de información que pueda servir para ayudar a las personas a conocer más casos, y pues también te doy las gracias por la oportunidad que me das de conversar y compartir con todos los oyentes de tu programa todas estas cosas que son tan interesantes y que necesitamos saber. Así que gracias también a ti por darme el espacio, y pues nada, estoy a tu disposición para cuando necesites conversar nuevamente. De nada, Luz, de verdad. Y aparte, pues un saludo a los miembros de la plataforma, que son unos grandes personajes que esperan justicia y también están ahí debatiendo. Por ejemplo, siempre debatimos, últimamente se está hablando de una película que recomendó Juan Ignacio, no sé si lo vistes, algo que se llama Asado y los 120 días de Sodoma, que es una película estilo gore. Tiene una escena muy fuerte, no sé si la habrás visto. La música es de Ennio Morricone. No la he visto. Bueno, es muy fuerte, ¿eh? Mucha gente lo comenta en la plataforma que la han tenido que quitar por las brutales escenas que hay en esa película. Pero lo curioso es que tras hacer esa película, el director murió en un asesinato. Pues sí, son cosas de verdad que realmente uno le pone los pelos de punta. A veces son coincidencias, pero nunca hay que pensar mal. Siempre, pues, son cosas que pueden llegar a suceder, y sin embargo, pues, será interesante llegar a conocer más detalles después de todos estos temas. Bueno, pues lo uso ya, y para Ceci y Juan desde Costa Rica, muchísimas gracias y que te mejores, porque ciertos amigos están preocupados ya que pusiste que estabas en el hospital y eso, pero desde aquí, España, desde la otra punta de este mundo, te mando mi apoyo, sigue luchando, y además sabemos cuánta gente da boya, incluso hasta criminólogos conocidos en España, o amigas que tienes que son criminólogas. Bueno, en fin, una infinidad de amistades, pero ya sabes, Luz, que desde aquí mi apoyo, eres una gran persona y lo haces muy bien. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ti, Juan, también. Muchísimas gracias. Nos vemos, amigos, en el siguiente programa del caso Macastre. Próximamente nos vemos. Un saludo. Muchas gracias.